Ahora. Bueno, ahora sí, ¿verdad? Este, en todos los países, o sea, la Navidad no se celebra en todos los países. Porque, por ejemplo, ¿verdad? Dice que en Japón no se celebra porque no creen en Jesús. También en Arabia Saudita, ¿verdad? Dice que en Argelia tampoco, ¿verdad? Se celebra la Navidad. En Irán tampoco, ¿verdad? Y tenemos el país más clave de nosotros, el que más podríamos conocer, que es Israel. En Israel no se celebra la Navidad porque los judíos no creen que Jesús es el Mesías. Pero hay personas que van allá a Jerusalén, ¿verdad? En estos días o en el día de la Navidad y ellos la celebran, ¿verdad? Como los católicos y algunas otras personas que viajan y creen que Jesús nació en ese día. Pero de Israel pues no es un día nacional, ¿verdad? Como lo es aquí en Estados Unidos. Entonces, dice que la Navidad pues no es originaria de la iglesia primitiva, porque el apóstol Pablo, el apóstol Santiago, San Juan, Judas, o sea, ellos nunca mencionaron nada acerca del nacimiento de Jesús. Por lo tanto, pues quizás ellos supieron el día que Jesús nació, pero por orden divina, pues no escribieron nada sobre de eso, ¿verdad? Entonces, si no la inventaron, si los discípulos no tomaron la decisión o Cristo no dejó que se escribiera sobre de eso, entonces, ¿cómo fue que llega la Navidad hasta nosotros, verdad? Y eso dice que hay varias versiones de cuando comenzó la Navidad. Y aquí tenemos una, ¿verdad? Dice así, el día de la Navidad no fue oficialmente reconocido hasta el año 345, cuando por influencia de San Juan Cristómono y San Gregorio Naciano, los líderes cristianos proclamaban el 25 de diciembre como fecha de la Navidad. O sea, esto fue ya, habían pasado ya 400 siglos que Jesús había nacido. Y entonces empezaron ellos, se inventó celebrar el nacimiento de Jesús. Entonces, ¿por qué no se celebró desde cuando Jesús se fue al cielo y los discípulos quedaron, verdad? Entonces eso, digamos, es algo como más nuevo, ¿ve? Pero, ¿será que nosotros podríamos ofender a Dios si no celebramos la Navidad? Vamos a ver. Dice así, ¿verdad? No hay santidad divina que descanse sobre el 25 de diciembre. Y no es agradable a Dios que cualquier cosa que se refiera a la salvación del hombre a través del infinito sea sacrificio hecho por ellos, sea tan tristemente pervertido de su profesado diseño. Como vemos aquí dice que el 25 de diciembre, ¿por qué dice el 25 de diciembre? Porque aquí en Estados Unidos se celebra el 25 de diciembre, ¿verdad? En otros países se celebra el 24, o sea, la noche del 24 a las 12 de la noche. Entonces, pero aquí dice, ¿verdad?
que no hay bendición, dice, en ese día. Entonces no nos tenemos que preocupar por celebrarlo porque Dios no hay nada a que se agrade a Dios, ¿verdad? Vamos a ver ahora. Se dice que el 25 de diciembre es el día en que nació Jesucristo. Y la observancia de ese día se ha hecho costumbre popular. Sin embargo, no hay seguridad de que estemos guardando el día preciso en que nació nuestro Salvador. La historia no nos da pruebas ciertas de ello. La Biblia no señala la fecha exacta. Si el Señor hubiera considerado tal conocimiento como esencial para nuestra salvación, habría hablado de ello por sus profetas y apóstoles, a fin de dejarnos enterados de todo el asunto. Por lo tanto, el silencio de las Escrituras al respecto nos parece evidencia de que no nos fue ocultado con el más sabio de los propósitos. Y pone un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios cuando Moisés murió? ¿Qué hizo Dios con el pueblo? Cuando Moisés murió, Dios escondió, ¿verdad?, la tumba donde Dios enterró a Moisés y lo resucitó. Y pues ya nadie supo, ¿verdad? Cuando los israelitas subieron arriba al cerro para buscar la tumba, pues nunca la encontraron, ¿verdad? Entonces pone un ejemplo así, como para el día de la Navidad, pues que no tiene mucha importancia o no se debe de hacer, porque aquí dice que Dios escondió esa fecha. Si nosotros lo hacemos y si ponemos una fecha, pues quizás estamos contradiciendo, ¿verdad?, a Dios, porque Dios dice que no se debe de. Él escondió la fecha y no se debe de celebrar, ¿verdad? Miren ustedes, todo lo que es este continente guardan la Navidad, ¿verdad? La celebran, ¿verdad? Allí incluyendo el Mar Caribe y también otros países que son de Europa, ¿verdad? África y algo otros más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo miramos nosotros ahora a Cristo? Así, ¿verdad? Jesús no es un niño ahorita. Jesús es así como en la parte, como aquí, ¿verdad? Así está Jesús ahorita, ¿va? Pero no está así como está arriba. Esto es lo que nos enseña, ¿verdad? Entonces, si la gente dice, bueno, vamos a celebrar el nacimiento de Jesús o el cumpleaños, pues sería como sería el cumpleaños y no el nacimiento, porque el nacimiento hace 4,000 años que nació, ¿verdad? Entonces sería el cumpleaños de Jesús. Pero eso es lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Ahora, como decimos, los países que deberían de ¿cómo se llama? Como el país que debería de ser una gran fiesta y que debía de celebrarlo, sería el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque allá nació. Pero el pueblo de Israel pues permanece en silencio también con respecto a esta fecha. ¿Ve? Entonces, eso nos indica que pues no tiene tanta importancia, ¿verdad? Como nosotros lo pudiéramos tomar a pecho, ¿verdad? Pero en mi forma de pensar, el que lo quiera celebrar, pues que lo celebre, tampoco lo voy a criticar, tampoco voy a decir que está perdido. Es una cosa de entendimiento que el Señor tiene que darle a cada uno de ustedes y a cada uno de nosotros. Pero lo que se refiere a la iglesia adventista, pues la iglesia adventista no tiene ese día, ¿verdad? Porque este día de la Navidad o el nacimiento de Jesús fue inventado por la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces los originarios de
de la Navidad, pues son los hermanos católicos, ¿verdad? O sea, es de ellos, ¿verdad? No es de nosotros los adventistas, ¿verdad? Pero Dios tiene pueblo, ¿a dónde? En la Iglesia Católica también, ¿verdad? Así es que no nos vamos a entrar en un problema aquí, porque también los católicos van, Dios tiene su gente ahí. Bueno, entonces, vamos a, o sea, la Navidad está relacionado también con el calendario, ¿verdad? Ahora vamos a ver que tampoco todos los países en el mundo dice hay como 200 países, ¿verdad? Pero no todos los países tienen el calendario que nosotros tenemos, ¿verdad? ¿Cómo se llama el calendario que nosotros tenemos? Se llama gregoriano. Así se llama el calendario, ¿verdad? Porque el calendario fue hecho por el Papa Gregorio en el año 1500. Entonces, aquí vamos a ver, dice, algunos calendarios que ahora en día todavía están vigentes, ¿verdad? Tenemos el gregoriano, tenemos el chino, el de Arabia Saudita, el de Nepal. Esos son los calendarios que todavía están a la par con el calendario gregoriano. ¿Ve? Pero hay otros calendarios, ¿verdad? Como está el calendario judío también, que no es igual al calendario de los gregorianos. Entonces, dice que hay dos clases de calendarios, y se podría decir tres, ¿verdad? Tenemos el calendario solar y el calendario lunar. Y por ahí también dice, ¿verdad? El calendario lunasolar, ¿verdad? Que es una combinación entre de la luna con el sol. Entonces, el calendario, vamos a ver aquí, ¿verdad? Lo que dice el calendario solar es ¿verdad? Este es el calendario solar y aquí han puesto los planetas que da vuelta alrededor del Sol. O sea, la Tierra da vuelta, ¿verdad? Y este es el calendario lunar. Entonces, hay dos calendarios. El gregoriano dice que está basado el calendario gregoriano está basado aquí, en el sistema solar. Porque dicen ellos, ¿verdad?, de que la Tierra, ellos cuentan así, ¿cuántos días se tarda la Tierra en darle la vuelta? La Tierra alrededor del Sol. Y dice, se tarda 365 días. Haciendo así que cada 4 años le ponen a febrero 29 días, ¿verdad? Entonces, el calendario de Dios, que es en esta forma, el que dice en Génesis y el que dice y el que se parece al de los judíos. O sea, el calendario de Dios, porque dice que el calendario de Dios es lunar, no es solar. Ahora, este calendario aquí, o sea, antes las gentes adoraban al sol, ¿verdad? Y por eso lo hicieron así, al sol, ¿verdad? Pero este calendario lo venían trayendo desde que Abraham existía. Ellos tenían un calendario lunar. Y entonces ellos se dirigían por la luna. Entonces, como vemos aquí, esta parte oscura de aquí, ahí está la luna, pero no se ve. Entonces la luna empezaba a girar de este lado así para allá. Y aquí
la gente le ponía atención, especialmente los de Israel, que Dios les había dicho que marcaran así de esa manera. Y cuando la luna aparecía aquí, era el primer día del mes. Ese era el primer día del mes, según explica a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces dice, como por ejemplo los israelitas, me imagino que los sacerdotes allá en Israel, que llevaban el control, entonces ellos lo que hacían era para hacerle saber a todo el pueblo que había empezado el calendario, era el primer día del mes. Entonces hacían en los cerros, tenían como una base, y arriba, ¿verdad? Cuando la luna aparecía aquí, bueno, ellos decían el primer día, pero ¿cómo sabían las demás personas que era el primer día del mes? Entonces encendían fuego. Encendían fuego y entonces las personas que miraban el fuego, entonces ellos decían, bueno, ahora es el primer día del mes. Y como en aquel tiempo los meses no tenían, ¿cómo se llama? No tenían nombre, ¿verdad? Sino que iban por número, ¿verdad? El 1, el 2, el 3, el 4, así. ¿Ve? Entonces, dice que Egipto tenía también su calendario, pero estaba basado en el sol, ¿verdad? Y otros pueblos también tenían, pero estaban basados en ¿qué? En el sol, ¿verdad? Por ejemplo, en América, ¿verdad? Estaba el calendario el calendario maya, ¿verdad? Y también el calendario azteca, ¿ve? Pero esos calendarios fueron destruidos cuando los españoles entraron a América, ¿verdad? Y destruyeron a esos pueblos, ¿ve? Entonces, esta es la forma, como dice, que es el calendario que Dios ha dejado y es el que nosotros debemos de seguir porque ese es el que va conforme a la palabra a la Biblia, ¿verdad? Entonces, ahí se puede ver más claro, ¿verdad? Porque está, ¿verdad? Entonces, en aquellos tiempos, dice, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿verdad? Como no tenían nombre los meses, ¿verdad? Ni los días, entonces ellos observaban desde allí, ¿verdad? Cuando empezaba el mes. Ahora en día nosotros tenemos 2 calendarios, ¿verdad? En nuestro sitio, nosotros tenemos 2 calendarios, o sea, como cristianos y como adventistas, y como que vivimos en este lugar, nosotros tenemos 2 calendarios, ¿verdad? Tenemos el calendario ¿verdad? Que es el gregoriano y que es de la Biblia, ¿verdad? Que es el parecido al calendario judío, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, aquí nosotros tenemos esos 2 calendarios, ¿verdad? Pero tenemos que usar el gregoriano porque el gregoriano pues se dirige por las empresas, el gobierno, todo circula alrededor, ¿verdad? Del gregoriano. Pero refiriéndonos a Dios, el gregoriano no se usa el de Dios, ¿verdad? ¿Para qué se usa el de Dios? Y eso lo podemos ver cuando se marcan las profecías. En la Biblia, si dice 2300 días, no se cuenta con este calendario, ¿verdad? Sino con porque este es el que Dios ha dejado, ¿verdad? Vamos a ver cómo se empieza el calendario de Dios. Y vamos a ver ahorita, aquí dice, ¿verdad? Entonces dijo Dios, haya lumbrera en las bóvedas del cielo para distinguir el día de la noche, para servir de señales para las estaciones, para los días y los años. ¿Qué ocupó Dios para hacer esas divisiones? Para saber que un día, un mes, un año, ¿qué utilizó Dios?
Las lumbreras que fue ¿qué? La luna y el sol, ¿verdad? Entonces, miren lo que dice aquí Salmo. ¿Verdad? Tú eres el que hizo la luna para las estaciones. El sol conoce su ocaso. Entonces la luna marca también que el año tiene 4 estaciones, ¿verdad? Tiene invierno, tiene primavera, tiene verano y tiene otoño. Son 4 meses, ¿verdad? Pero la luna también marca el mes. Por eso dice aquí, ¿va? Que él hizo la luna para eso. Por eso, insisto, ¿va? Y digo, el calendario de nosotros, de corazón, no es el gregoriano, ¿verdad? Sino es el calendario de Dios que está conforme la palabra de Dios. Ahora, miren aquí. Este es el principio del calendario gregoriano, ¿verdad? Dice, y hablará palabras contra el Altísimo y oprimirá a los santos del Altísimo, intentará cambiar las festividades y la ley en su mano serán entregadas durante un tiempo y la mitad de un tiempo. Entonces dice que a través del calendario gregoriano se iba a intentar hacer ¿qué? Cambiar los tiempos y la ley, ¿verdad? Eso se iba a tratar de hacer a través de este calendario. Entonces, por ejemplo, el calendario gregoriano dice que el día empieza ¿a qué horas? A las 12 de la noche, ¿verdad? Pero el calendario bíblico, ¿verdad? El calendario ¿va? El gregoriano, que es el gregoriano, dice que el día empieza a las 12 de la noche. Pero el calendario de Dios dice que el día empieza a la puesta del sol. De puesta del sol a puesta del sol, ¿verdad? Este dice que tiene 365 días al año. Pero dice que es un número como más o menos indefinido porque eso va conforme la luna va dando vuelta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice que el 25 de diciembre es ¿qué? El día de la Navidad, el nacimiento de Jesús. Pero queda como callado, no dice nada. O sea, el calendario de Dios no dice nada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, calendario dice que hay que celebrar la Pascua, que es por ahí entre marzo y abril, ¿verdad? Que celebra la Semana Santa. Pero calendario dice que ya no hay que celebrarla, porque la Pascua se celebra cada vez que se hace una Santa Cena. Entonces es la Pascua, ¿verdad? Para nosotros los cristianos. Entonces, ellos aquí dicen que es la Semana Santa y hacen una cosa similar casi en el mismo día, ¿verdad? Vamos a ver algo aquí de la Navidad. Miren lo que dice aquí, dice, por el mismo motivo Dios ocultó el día preciso en que nació Cristo, a fin de que ese día no recibiera el honor que debía darse a Cristo. O sea, pues por eso, ¿verdad? De que el 25 de diciembre no es algo pues, que esté en la Biblia, ¿verdad? Y pues no deberíamos de celebrarlo, ¿verdad? Algo que se lleva contra Dios, ¿verdad? Entonces dice así, ¿verdad? Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros
y para nuestros hijos, para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea, hay cosas, fechas que Dios ha ocultado, ¿verdad? Por ejemplo, el día de su venida, ¿qué pasó? Dios lo ha ocultado, ¿verdad? Porque a nadie le ha dicho cuándo va a venir. El día de la Navidad, el nacimiento de Jesús, ha sido ocultado también. Y así, otras cosas que Dios ha ocultado. Entonces, si Dios ha ocultado el día de su nacimiento, ¿para qué lo vamos a andar nosotros investigando? ¿Verdad? ¿Para qué nosotros vamos a estar ahí con la enciclopedia, con la Biblia, con el comentario, con el Espíritu de Profecía, y buscando y buscando y buscando y buscando a ver para adivinar cuándo nació? Si allí dice que Dios lo escondió, y si Dios lo tiene escondido, pues ¿quién lo va a encontrar? No va a haber quién, ¿verdad? Por lo tanto, no es necesario, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí, dice, ¿verdad? Aquí se usa en los 2300 días, en esa profecía, se usó ¿cuál? O sea, Guillermo Miller, cuando empezó a estudiar la profecía, entonces él se basó en el calendario judío y no en el calendario gregoriano. Pero como lo combina, ¿verdad? Para que nosotros sepamos más o menos en qué tiempo es, porque nosotros estamos acostumbrados al calendario gregoriano, entonces dice que los 2300 días pues fueron terminados en el 22 de octubre de 1844, ¿verdad? Entonces, ahí vemos de que él utilizó el calendario de la Biblia. Dice, desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, dice, habrá 7 semanas y dos semanas, es decir, 69 semanas, o sea, 483 años. El decreto de Artajerjes fue puesto, dice, en vigencia, dice, ¿cuándo? En el otoño, ¿verdad? Vemos que en el otoño se cumplió los 2300 días, la fecha, ¿verdad? Y dice aquí que la fecha cuando empezó fue en otoño, ¿verdad? Y dice aquí, partiendo de esta fecha, los 483 años alcanzan al otoño del año 27 después de Cristo. En el año 27, o sea, Jesús fue bautizado ¿en qué? En otoño también, ¿verdad? Entonces recuerden que como en aquellos tiempos, como no existía, ¿verdad? Ni enero, ni febrero, ni marzo, ni abril, ni mayo, ni junio, como es la costumbre de nosotros, entonces, pues más se indicaba ¿dónde? A las estaciones del tiempo, ¿verdad? Entonces, si Jesús dice que Él va a venir cuando la tierra cumpla 6000 años, nosotros no lo podemos, como dice, averiguar. No podemos averiguarlo, ¿verdad? Porque este es un sistema que Dios conoce. Ahora dice que vamos a buscar allí en Génesis 1:14. No, ese ya lo vimos. Vamos a buscar Éxodo 12. Vamos a buscar Éxodo 12. Vamos a leer Éxodo 12, 1 y 2. Dice así, ¿verdad? Dice, y habló Jehová a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, este será el principio, este será el primero en los meses. Vamos a ver aquí.
Dice aquí, ¿verdad? Este va a ser el principio. Entonces, aquí, ¿verdad? Dijo Dios, iba a ser el primer día el primer mes del año, según la orden de Dios, ¿verdad? Allí donde dice Nisan, ¿verdad? Allí ese iba a ser el primer mes del año de los israelitas, conforme Dios lo había ordenado, ¿verdad? Pero él dice que el fin de año lo celebraban aquí en el mes séptimo, ¿verdad? Que eso corresponde a la estación de otoño. Entonces ahí se celebraba el fin de año. Entonces, como se ve allí, dice, aquí ellos no celebraban nada y era el fin del año, sino que lo celebraban aquí. Pero el primer mes era ese. Y entonces empiezan ellos con el primer mes de aquí y celebran el primer mes con la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Entonces, ¿por cuál nos vamos a guiar? ¿Cuál es el calendario de nosotros? El bíblico, ¿verdad? Por eso yo, ¿verdad? El martes o el lunes, pues yo no voy a tener tanta fiesta, ¿verdad? Porque como yo me dirijo por el calendario de Dios, ¿verdad? No por el gregoriano. Entonces, para mí no va a haber fiesta, ¿verdad? Pero si las personas me dicen a mí, feliz año nuevo, pues yo tengo que decir feliz año nuevo porque ellos están en el calendario gregoriano y es un cambio que se hace, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahorita el hermano dijo que ya el otro sábado va a ser el primer año del año y va a empezar su ciclo de la escuela sabática, ¿verdad? Quizás no debió haber sido así, debió haber sido allá en marzo o abril, ¿verdad? Entonces, si vemos nosotros allí que ellos no celebran el fin de año lo celebran antes y no lo celebran en el mes último, pues, y nosotros, sin embargo, nosotros cuando llega la primavera, ¿qué pasa? Ni nos acordamos, ¿verdad? Ni sabemos, ni nos damos cuenta que nosotros, según el calendario de la Biblia, estamos entrando que en un año nuevo, ¿verdad? Pero para muchos de nosotros será que enero será el año nuevo, ¿verdad? Y como vemos de que el calendario gregoriano termina al principio del invierno. Ahí termina el calendario gregoriano, ¿verdad? Pero el calendario de Dios termina en marzo. ¿Ve? O sea, hay una diferencia ahí, ¿verdad? Entonces, de aquí ya queda de parte de nosotros qué es la decisión que nosotros vamos a tomar, ¿verdad? Pero en verdad estamos en estos tiempos y si queremos saber el tiempo de Dios, pues el 1 de enero no es el primer mes de Dios, ¿verdad? Ni diciembre, el 24, pues el último día del año, ¿verdad? Eso pues deberíamos de tenerlo todo así al día y pensar para que no nos enfoquemos tanto, así que le damos tanto énfasis a la Navidad y le damos bastante apoyo al 31 de diciembre, ¿verdad? Si ya nosotros estamos en otro lado, ¿verdad? Estamos en el calendario del Señor. Entonces, dice, para ir el año nuevo, los judíos lo empezaban, dice, tenía que haber la cosecha de la cebada. Si no había cebada, no había Pascua, ¿verdad? Ni había año nuevo, ¿verdad? Porque ustedes saben que dice que ellos contaban los 12 meses así, y en algunos calendarios dice, bueno, le vamos a poner otro mes más, porque no alcanzó el tiempo. Pero en el calendario judío, una de las señales que el fin de año había llegado era la cebada, ¿verdad? Eso no tenía que faltar, porque la cebada era la que mecían el día en la Pascua, ¿verdad? Era la que se utilizaba para
como Dios lo había dejado, ¿verdad? Entonces yo me estaba preguntando, bueno, ¿y por qué si en frío, si por allá también hace frío como aquí? Pero según dice la enciclopedia, ¿verdad? De que la cebada sí se da en el frío, ¿verdad? Entonces ellos siembran en otoño la cebada y en la primavera le empiezan a cosechar, ¿verdad? Y es donde cortan los primeros granos y con eso ellos van celebrando el primer mes del año, ¿verdad? Entonces, bueno, hermanos, eso fue lo que yo les traje. Vamos a ver qué dice entonces. Entonces, tenemos, ¿verdad? Que todo el continente americano, pues se usa el calendario gregoriano, ¿verdad? Y algunos pocos, como son los judíos, pues no se dirigen tanto por ese calendario, ¿verdad? Pero yo les he presentado aquí algo de lo que es un calendario y el otro, y que esos no se combinan, aunque sean cristianos, no se combinan, y de ahí para allá, pues ustedes sabrán si estarán celebrando el 31, ¿verdad? Bueno, hermanos, que Dios les bendiga.